Qué bonito día el domingo. Siempre es un día, debe ser un día especial en la semana, porque es el día donde tomamos un tiempo específico para reunirnos con los hermanos en Cristo, con las personas que luchan las luchas que nosotros luchamos a diario, con nuestra familia espiritual, con los que nos entienden. Entre nosotros nos entendemos, ¿no? Cuando hablamos de todas esas luchas que nosotros pasamos en la semana, no solamente las naturales, las necesidades que vivimos a diario, el tema de la gasolina, el tema de la comida, el trabajo, sino también las luchas espirituales. Y es importante que aprendamos a apreciar cuando la palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es porque es una ley que nosotros tengamos que venir para la iglesia y por yo venir para la iglesia entonces que yo me voy para el cielo. Es porque hay un trasfondo detrás de eso. Es porque comparto con las personas que pasan por las mismas cosas que yo. Es porque por lo menos en este momento mantenemos la santidad en su nivel más alto. Aquí nadie va a decir una grosería. Aquí nadie le va a pegar 4 gritos a su vecino. Es porque en medio de la congregación nosotros nos entrenamos. Nosotros vamos perfeccionando la imagen de Cristo. Amén. Y quizás alguien en este lugar necesitaba escuchar eso, y quizás por eso lo dije, porque no tenía ninguna intención de decir esto. Amén. Entramos en el mensaje, ¿sí? ¿Les parece? El mensaje que traigo esta mañana es un mensaje que ciertamente me ha costado mucho. Estuve luchando toda la semana con el mensaje. No es un mensaje muy popular. Aunque los muchachos de la clase me dicen que yo no me caracterizo por dar mensajes populares. Pero, no sé, el Señor me escogió para dar mensajes que no fueran populares. Y el mensaje de hoy es complicado. Y créanme que he estado orando toda la semana para que el Espíritu Santo esté preparando sus corazones para que se pueda entender el principio detrás del mensaje de hoy. Amén. Entonces, sin más ni más, vamos a leer el versículo base. El versículo base para este mensaje está en 2 Corintios 12, en el versículo 9. Un pasaje muy conocido, muchos se lo saben de memoria. Y que bueno, espero que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos extraer una verdad y un principio divino que nos sirva para este caminar cristiano diario. Amén. Estamos de pie, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice acerca de Dios, una respuesta a un ruego y a una oración. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor por esta mañana, gracias por este día, gracias por el momento maravilloso que nos has regalado para encontrarnos delante de tu presencia, Señor, para reunirnos como familia, como tu pueblo que somos, para buscar tu rostro, para adorarte, Señor, para alabarte, para que nada más importe en este tiempo, Señor, más que tú. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando nuestra mente, nuestro corazón, para entender el mensaje que tú quieres darnos en este día, Señor. Háblanos en este momento y que sea solamente tú, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden estar sentados, hermanos. Quisiera empezar con una historia, una corta historia, ¿sí? La historia tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a estar discutiendo hoy. La historia dice así: es un joven que está contando una experiencia que vivió. Mis padres viven en una pequeña granja en medio de las montañas, alejados del bullicio de la ciudad. Un día fui a visitarlos y pasé todo el fin de semana. Era tan hermoso y agradable que no quería volver a mi casa.
Esperé hasta el último momento para regresar a casa, pero estaba ya por caer la noche y era tiempo de regresar. Mientras regresaba me di cuenta que el camino se había tornado mucho más complicado en algunos tramos, debido a una tormenta que había caído más temprano en la tarde. Y cuando iba a mitad de trayecto, llegué a un punto lleno de barro y desafortunadamente mi carro se atascó. Intenté avanzar acelerando, pero las ruedas solo patinaban en el fango y mientras más lo intentaba, más se atascaba. ¿Cuánto les ha pasado? Me bajé e intenté sacar el auto empujándolo de aquel atasco, pero estaba solo y como imaginarán era muy complicado hacerlo sin alguien que te brinde el apoyo. Mis esfuerzos de verdad eran inútiles y se hacía más de noche. No tenía señal en el teléfono y la desesperación comenzó a agobiarme. El camino era desolado y oscuro. Tampoco había nadie que pudiera ayudarme. Comencé a analizar la posibilidad de caminar en busca de ayuda, pero los sonidos de los animales e insectos nocturnos sonaban como monstruos del inframundo en mi cabeza. En verdad deseaba que pasara alguien y me ayudara. De pronto a lo lejos vi venir un auto. Parecía entonces que había llegado mi salvación. Le hice señales para que se detuviera, pero el carro no reducía su velocidad. Pensé entonces que por la oscuridad no podía verme, así que empecé a gritar. El vehículo pasó a toda marcha a mi lado, sin detenerse ni por un instante. No imaginan el asombro que me llevé. No solo por el hecho de que aquel auto no se detuvo, sino porque el conductor del vehículo era mi papá. No podía creerlo. ¿Por qué no se detuvo? ¿Será que mi propio papá no me reconoció? De no haberme visto a mí, debería al menos haber reconocido el vehículo, ¿no lo creen? Quizás era porque estaba oscuro. Pero es que aun si yo fuera un desconocido, debería haberse parado para ayudarlo, ¿no? Hasta aquí dejamos la historia. El final de la historia se los cuento al final de la prédica, amén, para que queden en capítulo y así no se duerman durante el mensaje. Es un recurso que utilizan los predicadores para que la gente no se duerma. El efecto de las oraciones cuando son contestadas. ¿Cómo se llama la temática del mes? A ver, si han estado atentos. Duro. El poder de la oración. Y el mensaje de hoy se llama el poder de la oración no contestada. Pero hablemos primero del efecto de una oración cuando es contestada. La oración tiene poder, amén. ¿Estamos claros en eso? Cuando la oración es contestada, entonces vemos la manifestación del poder de Dios a través de la respuesta en la oración. Amén. Si nosotros estamos orando por algo y vemos la respuesta y se da la respuesta, entonces vemos la manifestación de un Dios todopoderoso en la respuesta a mi oración. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Para que quede más claro, los testimonios, cuando nosotros damos un testimonio, cuando alguien se sube aquí a dar un testimonio, por lo general va a dar un testimonio de una oración que fue contestada. Muy pocas personas o nadie se va a parar aquí a dar un testimonio de una oración que no se contestó o una oración a la que la respuesta fue negativa. Buenos días, hermanos, yo vengo a contarles un testimonio. Yo estaba orando por mi perrito que se estaba muriendo y se murió. Dios les bendiga. No son los testimonios más populares. Pero hoy quiero hablarles acerca de dos testimonios que nos hablan acerca del poder de una petición cuando no es contestada, cuando no es concedida. Amén. Creo que estamos en un nivel, o debemos alcanzar un nivel de madurez en el que entendamos que cuando la respuesta es no, Dios también se glorifica. Amén. Esto es difícil de entender, hermano. Y como es difícil de entender, tenemos que establecer primero dos fundamentos básicos antes de seguir hablando para que podamos entenderlo más fácil. Primero lo primero, Dios es soberano y Él hace
como Él quiere. Amén. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Amén. Repítalo conmigo. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Otra vez. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Ustedes podrían darme alguna base que demuestre que Dios es soberano. En confianza. Estamos en confianza porque somos familia. Alguien que se pueda levantar y decir, Dios es soberano por esto. Dios es soberano por qué, hermano Eduardo. Se metió en un versículo complicado, pero amén, así es. Dios tiene misericordia de quien quiere. ¿Sí? ¿Qué más? Dios es clemente. Moisés lo dijo, Pablo también lo dijo. ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Dios es dueño de todo? Amén. Hay varios argumentos. Yo particularmente traigo 23. Ustedes me dicen, porque queremos establecer si de verdad Dios es soberano. ¿Y saben por qué yo estoy tomándome tanto tiempo en este aspecto? Porque en cualquier predicación yo debería decir, Dios es soberano, amén, amén, y pasar. Pero es que nosotros no terminamos de entender que Dios es soberano. ¿Cómo sé yo eso? Porque cuando yo oro y la respuesta es negativa, yo me frustro, no vengo más para la iglesia, me pongo bravo con Dios. Algunos niegan de su fe y reniegan, se vuelven ateos, porque no me gustó la respuesta de un Dios soberano. Por eso estoy haciendo tanto hincapié en la soberanía de Dios. Voy a ir nombrando los argumentos y ustedes me dicen amén si el argumento es cierto o no. Amén. Y así lo hacemos un poquito más interactivo. No hay otro en el cielo ni en la tierra. Están dormidos. No hay otro en el cielo ni en la tierra. Tiene dominio sobre todo. Controla los gobiernos. Es sin cuestionamiento. Ajá, ese dudaron un poquito. O sea, podemos cuestionar a Dios para hacerlo un poquito más. Ahí se vieron las costuras. Seguimos. Él habita en la altura de los cielos. Está por encima de los cielos. Todo le pertenece. Su reino es eterno. Es altísimo sobre toda la tierra. O sea, está sobre los cielos, está sobre la tierra. Es omnipresente. Interviene en los planes del hombre. Dirige los pasos del hombre. Sus planes son perfectos. La victoria está asegurada. Tiene autoridad divina. Es el único Dios. Nabucodonosor lo reconoció como soberano después de comer monte. Hay gente a la que hay que poner a comer monte, ¿saben, no? Para que reconozcan que Dios es soberano. La muerte de Jesús, su hijo, ¿fue porque un hombre lo decidió o porque Dios lo decidió? Ajá, está complicada. Parado frente a Pilato, Pilato le dijo, ¿tú no sabes que yo tengo potestad de liberarte o de crucificarte? Ustedes se saben el pasaje. Es soberano sobre los reyes. Es el que abre y cierra. Señor de señores y rey de reyes. El principio y el fin. Hermano, eso es un Dios soberano, ¿yo? Ahí tiene 22 argumentos para que cualquier persona que le diga que Dios no es soberano se enfrente a ellos. Los tengo con los versículos. Lo que pasa es que no vamos a leer todos los versículos. Termina la prédica allí. Y hay un argumento más, que es con el que quizás a veces luchamos. Y decimos amén, pero con la voz quebrada. Amén. Utiliza incluso lo malo para sus propósitos. Utiliza incluso las cosas y situaciones malas en mi vida para cumplir Él sus propósitos. ¿Saben por qué hago esa pregunta? Porque el mundo dice que es un Dios cruel. Que eso es un Dios, es más, no solamente el mundo. Vi una predicación de un pastor en internet
que decía que él no podía creer y él no aceptaba un Dios que va a hacer pasar por algo malo a sus hijos para cumplir él sus propósitos. Y cuando a nosotros nos pintan esa frase, uno queda como que... Porque entonces dudamos de la bondad de Dios. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí, perdón? Lo que pasa es que la luz no me deja ver bien. Ok. Si su hijo le dice todos los días en la mañanita, no quiero ir para el colegio, no quiero ir para el colegio, no quiero ir para el colegio. Usted, como es un padre bueno, le dice, no, mi hijo, quédate, duérmete. Yo te amo. ¿Y el hijo qué va a decir? Papi me ama demasiado. Si están viendo el panorama. Que a mí no me guste lo que mi papá me mande a hacer, no quiere decir que mi papá es malo. Solo quiere decir que mi papá sabe más que yo. Y que en algún momento de mi vida y de mi madurez y crecimiento entenderé. Me toca tener paciencia. Así es con Dios. Segundo fundamento importante para entender este mensaje. Ok, entonces, Dios es soberano. Ok, amén. Segundo fundamento, la voluntad de ese Dios soberano es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. La voluntad de ese Dios soberano es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. No han aprendido. Yo dije ahorita en la soberanía que repitieran, no han repetido. La voluntad, no está en pantalla, si está, mira, ahí está la chuleta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. Una vez más. La voluntad de mi Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? ¿Está hecho carne en nuestra piel? ¿Es parte de nuestro ADN? ¿Corre por nuestra sangre esta verdad? Este versículo está en Romanos 12, del versículo 1 al versículo 2. Y quiero compartirles algo que entendí, o que el Espíritu Santo me mostró de verdad, mientras yo solamente lo estaba transcribiendo aquí en la pantalla. Por lo general nosotros decimos que entendemos esto y que sabemos esto. Y en el versículo donde aparece esta frase, Pablo pone una condición para poder entender eso. Lo leemos, Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, un versículo también súper conocido, pero que por lo general no asociamos con la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No cualquiera entiende eso. No cualquiera que dice amén entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Quiénes entienden esto? Porque aquí Pablo me está diciendo que la única forma de comprobar que esa voluntad es buena, agradable y perfecta todo el tiempo es que yo me haya sacrificado, que yo haya muerto a mi yo, que yo esté crucificado con Cristo, y que a raíz de ese sacrificio y de esa muerte de mi yo, mi mente se haya renovado a la mente de Cristo, para entonces ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Y entonces, y solo entonces, yo puedo decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es tan fácil como decir amén. Y esto a mí me pegó duro. Porque yo puedo saber teóricamente que Dios es bueno, pero cuando me pase lo que no me gusta, se acabó el Dios bueno. Es que no nos dura, la convicción no nos dura. ¿Por qué no nos dura? Porque yo no he muerto. Juan Ramos sigue vivo. Y a Juan Ramos yo no lo he puesto todavía en el tabernáculo y en el altar para quemarlo completo y que no quede ceniza. Yo no puedo, miren, en el Antiguo Testamento se agarraba el animalito y no podía quedar nada. Nada, nada. No es como nosotros que preparamos el pollo y botamos el hueso. O dejamos el hueso para la sopa. No podía quedar nada. ¿Y qué simbolizaba el animalito allá? No, ese era Cristo muriendo por nosotros. Sí, pero también éramos nosotros.
Porque el propósito del sacrificio era que el israelita llevaba un cordero sin mancha y el cordero lo representaba a él. El israelita, antes de entregárselo al sacerdote, ponía su mano sobre el cordero, y eso significaba que todos mis pecados y todo lo que yo soy lo transfiero ahora al cordero. Y ese cordero ahora soy yo. Y el sacerdote se lo llevaba, lo quemaban, y yo observaba cómo me quemaban. ¿Se entiende la simbología? Yo no puedo decir alegremente, sí, yo entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo, si yo todavía sigo poniéndome a mí de primero. Porque cuando ocurra algo contrario a lo que yo quiero, me voy a molestar con ese Dios cuya voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿No es absurdo? Eso es una lógica sin sentido. Es como cuando decimos, yo amo tu palabra, pero no leo la Biblia. Amén. Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, y es todo el tiempo. Amén. Pero solamente yo voy a poder absorber esta realidad y vivir a través de esta realidad cuando yo me muera y me convierta en un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Cuando mi vida refleje ese sacrificio y cuando mi mente haya sido renovada, transformada a raíz de ese sacrificio. Sin eso, yo lo puedo decir, como decía Job, yo lo puedo decir de oídas y puedo saberlo de oídas. Por eso les pregunté, es parte de su ADN, ustedes lo saben, lo han vivido, están seguros, no importa lo que pase, ustedes van a decir, Dios sabe más. No importa lo que pase, yo voy a glorificar a Dios. No me dieron el trabajo por el que yo estaba orando, gloria a Dios, Él sabe más que yo. No me dieron el trabajo y yo estaba contando con ese trabajo para darle comida a los hijos. Gloria a Dios, Él sabe más que yo. No es fácil, por eso le digo, este es un mensaje que para digerirlo es complicado. Se los digo por experiencia propia. Entremos entonces en los dos testimonios de los que yo le estaba hablando. Se pusieron serios, ya vamos a relajar un poco el mensaje. Les hablé de dos testimonios de oraciones que no fueron contestadas o cuyas respuestas no eran las que el orador esperaba. El primer testimonio se encuentra en 2 Corintios 12, del versículo 1 al versículo 10, el versículo que leímos al principio, o donde se encuentra el pasaje que leímos al principio. Vamos a leer unos versículos antes para entender el contexto de qué es lo que está pasando allí. Amén. Este es Pablo que está escribiendo. Y Pablo cuenta un testimonio personal, algo que a él le está pasando y algo con lo que yo particularmente, personalmente, Juan Alfonso Ramos Silva, el hijo de Betty el mayor, con lo que yo creo que él estaba luchando. Él dice, te estoy leyendo otra versión, el gloriarse es necesario, en pantalla lo pueden leer, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Gloriarse de algo es necesario a veces, pero nunca es provechoso. Pasaré entonces a hablar acerca de las visiones y revelaciones del Señor. Sabemos que a Pablo le fueron reveladas cosas y misterios que el mismo Pedro dijo, no, lo que le revelaron a Pablo, eso es otra cosa, eso es otro nivel. A ese nivel estaba el apóstol Pablo. Y Pablo habla de cómo recibió esas revelaciones. Pero como no se puede gloriar, no habla de él, habla en tercera persona de él mismo. ¿Sí? ¿Han leído este pasaje? Amén. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, no sé si fue una visión, no sé si fue un sueño, no sé si en verdad el tipo subió en carne, no lo sé, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, morada de nuestro Dios. Y conozco a tal hombre, repito, nuevamente, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y que escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Estaba hablando de sí mismo. De ese hombre yo me gloriaré. ¿Por qué dice eso? Porque no a cualquiera le pasa eso. No cualquiera puede tener el tupé de decir, Dios me arrebató, me subió al tercer cielo y me enseñó todos los misterios
que estaban escondidos desde la eternidad acerca de su plan de redención, de salvación y tal. Ustedes dirán, pero es difícil que esto pase. No, hermano, esto es muy fácil que pase. Y nos pasa a la mayoría de los que estudiamos las Escrituras. Por eso yo me identifico aquí con Pablo mucho. No me quiero poner a la par. Ojo, cuidado, eso lo editan, porque se va a malinterpretar. No, lo entiendo, porque en la medida que Dios le va revelando a uno misterios y cosas que están ocultas y que son complicadas de, digamos, de descubrir, hay algo dentro de uno, aunque uno no quiere, hay algo que uno dice, yo como que el Señor me usa, ¿vieron? El Señor tiene conmigo un trato especial. ¿Por qué? Porque estamos en una naturaleza humana, estamos en una naturaleza caída y podemos caer en eso. Por eso Pablo aquí está hablando del gloriarse, del vanagloriarse. Entonces él dice, de ese hombre yo me puedo gloriar, porque ese hombre experimentó eso. Pero en cuanto a mí, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y explica el por qué. Porque si yo quisiera gloriarme, no sería una locura, como dice ahí el versículo. Si yo quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Por qué? Hermano, porque a vos te revelaron cosas que no le han revelado a nadie al sol de hoy. Lo que está escrito aquí se lo revelaron solo a Pablo. El apóstol Pedro tuvo que decir, Pablo es un duro. Pues estaría diciendo la verdad. Si yo quisiera gloriarme de esas cosas, no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero me abstengo de hacerlo, que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí, u oye de mí. Y aquí viene lo que nos interesa, vamos a enfocarnos en esto. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, y aquí está la clave de todo, y aquí es donde uno dice, Dios sabe más que uno. Y por eso ante los designios de la voluntad de Dios uno tiene que callar y aceptar. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿El mensajero es de Dios o es de Satanás? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la soberanía de Dios y dije que utiliza lo malo incluso para alcanzar su propósito? Hermano, no se preocupen tanto por Satanás. No le dé mayor valor del que le tiene que dar a Satanás. Satanás es un martillo, un alicate en la mano del Señor. A mí me encanta la ilustración y la analogía que no me acuerdo qué pastor hizo, pero me quedó grabado. Está el pastor, está el callado, están las ovejas, pero también está el perrito. ¿Y qué hace el perrito con el rebaño? Con la ovejita que se está yendo, la muerde. Satanás es el perrito de Dios. No me da temor decirlo, no me va a caer las 7 plagas de Egipto. No, porque Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario y por la resurrección de mi Señor Jesús. Satanás está derrotado. Sí, sigue obrando, sigue trabajando, está como león rugiente, buscando, haciéndonos tropezar. Te puede hablar, puede influir en lo que te dice, pero no te puede obligar a hacer nada. Lo único que sí hay que tener cuidado con el amigo es que tiene 6.000 años estudiando al hombre. Sabe por dónde meterse. Es un digno adversario, pero está derrotado. ¿Sí? Yo pensé que el amén iba a ser como más, porque derrotamos al diablo en 3 frases y no importa, sigamos luchando con el diablo. Se ha enviado un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de este problema, de la bofetada del mensajero de Satanás y del aguijón que me puya todos los días, yo he orado 3 veces para que me lo quite. Le he rogado al Señor para que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Pero ya va. Estoy pidiendo algo que es bien. No estoy pidiendo algo malo. Yo, si esto me lo quitan, predico mejor. Si esto me lo quitan, descanso en las noches y estoy más fresco para predicar al otro día. Y esos son nuestros argumentos y son válidos, pero Dios sabe más. Y este mensaje se debería llamar Dios sabe más.
Porque al final de todo, la respuesta tiene que ser: Dios sabe más. Él me ha dicho: bástate mi gracia. En maracucho, conformate con mi gracia. No, pero para que me quites el aguijón, para que me quites el que me molesta, conformate con mi gracia. Si el versículo llega hasta ahí, como yo tengo un Dios soberano, yo tengo que aceptarlo y punto. Amén. Sin embargo, por la misericordia de ese Dios soberano, la respuesta y la razón por la que Él dice que no está en el versículo. Y no para tranquilidad de Pablo, aunque le dio mucha tranquilidad, sino para tranquilidad de nosotros hoy también. Y que podamos entender por qué Dios dice que no a veces. Bástate mi gracia, porque tienes que entender, mi querido Pablo, que mi poder se perfecciona en la debilidad, no en tu debilidad, como nosotros lo recitamos a veces, en la debilidad en general. En la debilidad del hombre es que mi poder se perfecciona. En la debilidad del hombre es que el poder de Dios se perfecciona. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Bueno, ¿qué más? Dale, no importa. No me parece, pero bueno, vos sois Dios, vos sois soberano. ¿Está bien? Y pasé el día refunfuñando. Yo creo que hubiera sido mejor, pero bueno, está bien, sí, vos sois Dios, no importa. Dale. No, pero dale, no importa, no digas nada. Así nos comportamos. Muchachitos malcriados. Pablo tenía un nivel de madurez espiritual muy elevado. Porque Pablo inmediatamente lo primero que dice es: entonces, si eso es así, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Saben el contexto que veníamos leyendo? De las revelaciones increíbles que a nadie se le habían dado, ¿verdad? Pablo dice: prefiero gloriarme en esto, en las debilidades entonces, y no en las revelaciones. Porque resulta que ahora yo me estoy dando cuenta que en mis debilidades el poder de Cristo se perfecciona en mí. Entonces yo prefiero 1000 veces tener el poder de Cristo que las revelaciones. Y hay gente que le encanta ver una prédica y que le cuenten los misterios, pero tu vida no cambia. Y te sabéis todos los misterios y recitan la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. La recitan toda de memoria y la vida no cambia. Pablo dice: yo prefiero el poder de Cristo en mí, el poder transformador de Cristo en mí, que las revelaciones. ¿Cómo aprendió Pablo semejante realidad y semejante principio bíblico? Porque le dijeron que no. Hay gloria en el sí, como les dije. En las oraciones contestadas hay testimonios y hay gloria. Pero también hay gloria en los no. Y nosotros hoy, este domingo 22, el Señor nos ha traído para aprender de Él que en el no también hay gloria. Y termina Pablo diciendo: por eso ahora me complazco en las debilidades. Yo me imagino a Pablo diciendo: que se vengan todas las debilidades, que se vengan más. Mientras sacó cuenta rapidito. Mientras más debilidades, más poder. ¿Sí? Venga, más debilidades. Por eso me complazco entonces en las debilidades. Me complaceré en los insultos, me complaceré en las privaciones, me complaceré en persecuciones, me complaceré en angustia por amor a Cristo. Porque resulta, y acabo de entender por una respuesta negativa a mi oración, que cuando yo soy débil, resulta que es cuando yo soy fuerte. Y ojo, no es limitativo. Si tú no entiendes esto, igualito Dios es tan grande que tú, sin entenderlo, Él te va a hacer fuerte, sin tú entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque casi siempre nosotros no entendemos la respuesta negativa, refunfuñamos por la respuesta negativa. Dios se queda como que en algún punto lo vas a ver. Y allá va regañadiente y va peleando y pasan 1, 2, 3 meses, 4. Al 5.º mes entendió. Porque llegó la respuesta, porque el trabajo que tengo ahora era mejor, porque si hubiera aceptado aquel, resulta que metieron preso a todo el mundo, por lo que sea. Entonces, la consecuencia del propósito de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, se va a dar, entendamos o no, así de misericordioso y bueno es el Dios al que le estáis criticando la respuesta. Y esto no aplica solo por un trabajito, aplica cuando se te muere un familiar. Aplica en la situación más terrible en la que tú podrías decir: es que Dios no me puede hacer a mí hacer pasar por esto.
Puede que veamos el propósito, puede que no lo veamos, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. Dios sabe más. Lloremos, consolémonos, busquemos ayuda, busquemos apoyo, pero no critiquemos la respuesta. No la critiquemos. Criticar la respuesta es decir, Dios, tú no sabes lo que a mí me conviene. Yo sé más. Hay una base, un colchón detrás de ese principio. Es el colchón que soporta el hecho de que yo pueda entrar sin conocer y no me deshaga en el camino. No hay una prueba que no se pueda soportar. Lo que sea que esté pasando en tu vida, si la respuesta es negativa, es que yo me voy a morir si no se me da. Es que Dios me lo va a tener que dar, porque si no me lo da, es que Él sabe que me voy para el mundo. Él sabe que me muero. Algunos, y no estoy exagerando, me mato. Porque el nivel de desesperación es muy grande y de verdad, entonces, hay un colchón, hermano. Hay un colchón. No hay prueba que no puedas soportar. 1 Corintios 10 nos dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Apóyese en ese colchón. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios conoce cuáles son tus debilidades y sabe qué puedes soportar y qué no puedes soportar. Nosotros tenemos que llegar al nivel de madurez espiritual en el que yo tenga que entender que si Dios a mí no me quita un vicio, que si Dios a mí no me quita algo de mi carácter, que yo desesperadamente lo quiero quitar porque quiero parecerme a Él. Es que yo soy muy grosero con mi esposa y en verdad a mí no me pueden decir 4 cosas porque yo me vuelvo un favorito y reviento rápido y se me olvida todo. ¿Por qué Dios jamás me quita eso? ¿Por qué no me lo cambia si yo de verdad, sinceramente, me quiero parecer a Él? Estamos hablando en el contexto de un cristiano que de verdad quiere complacer al Señor. ¿No les ha pasado? ¿No se han frustrado por algo que no lo terminan de poder quitar? Pértale, el Señor me pide que me santifique, pero ¿por qué no me quita esto? Porque Él también quiere que tú aprendas a derrotar el pecado. Él no te puede estar quitando todo. Tú tienes que crecer y entender que tienes responsabilidad de tus pecados y de tus acciones. Siempre doy el ejemplo para que esto quede un poquito más claro. La ilustración con mis papás. Mis papás se convierten cuando yo nazco. Yo le traje la salvación a mi casa. Cuando mami y papi se ponen así medio, es que yo soy tu papá. Es que vos sois salvo porque yo nací. Y le bajan 2. Pero ciertamente la muchacha que me cuidaba a mí fue la que les predicó a mis papás cuando yo nací. Mis papás los 2 fumaban. Cuando se convierten, mi mamá no pudo llevarse un cigarro más a la boca. No pudo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo así cuando se convierten? Hay cosas que ya no las pude hacer más. Yo me la pasaba rumbeando y ahora no. Los jóvenes me cuentan mucho esos testimonios. Gloria a Dios por esos testimonios. Es que yo rumbeaba y tal, y la última vez, bueno, los muchachos insistiendo y la cosa, y fui. Porque bueno, pértale Juan, pero te lo digo sinceramente, yo estaba ahí y pedí un taxi, me tuve que ir. Es que ya yo no me... O sea, no es que, ahora soy el... No. Hay algo dentro de ti, habrá amor al Espíritu Santo y hay algo que hace que tu relación con el pecado no fluye. Ya no fluye como antes. Y gloria a Dios por eso. Como les cuento, mi mamá no se pudo llevar un cigarro más a la boca. Se lo ponía y le daban ganas de vomitar. Mi papá no. No es el mismo Dios. Mi papá no se convirtió. Esa es la única conclusión a la que podemos llegar. Tu mamá se convirtió sinceramente y tu papá no. No. Quizás Dios sabía que mi mamá no iba a poder con eso. Eso era una tentación con la que ella no iba a poder. Se la quito. Porque yo tengo que preservar esa conversión. Dios preserva la conversión de sus hijos y los hace llegar a la meta. El cigarro para mi mamá no iba a poder, se lo quitó. Pero mi papá a lo mejor sí iba a poder luchar con eso. De hecho lo hizo. Dejó el cigarro. Con ayuda del Espíritu Santo. Mi mamá, con ayuda del Espíritu Santo, no se pudo llevar un cigarro a la boca. Quiero que esto quede claro. Y mi papá, con la ayuda del Espíritu Santo, progresivamente venció su vicio.
Dios no todo el tiempo no puede, eso es malcriar a un muchacho. Hay un momento de madurez espiritual en la que Dios va a dejarnos cosas para que nosotros luchemos eso. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque la palabra a mí me dice claramente que yo debo hacer morir las obras de la carne en mí. ¿Y quién las hace morir? Dios. No, es un mandamiento que me dan. Hacer morir. Vos, hacerlas morir vos. Porque así es muy fácil. Yo me convierto y resulta que yo estoy esperando acostado en mi cama que Dios me quite todos los vicios y me vuelva santo y perfecto. ¿Y dónde doblego? ¿Y dónde doblego la carne? ¿Y dónde lucho con el viejo hombre? Y más importante, ¿de dónde saco mis victorias? En el nombre de Cristo, claro que sí, pero son mis victorias. Y por eso Pablo habla de que hay momentos donde te puedes gloriar. Gloríate en tus victorias en el nombre de Cristo. Yo era muy grosero con mi esposa y le pegaba. Ya no le pego. Porque resulta que yo entendí que yo tenía que luchar con eso. Y yo leyendo las escrituras me encuentro con un pasaje en el que José sale corriendo cuando la esposa de Potifar se le desnudó. Y yo agarré ese principio y dije, al momento de pecar, cuando yo vea la posibilidad de pecar, yo voy a salir corriendo. Ese soy yo. Con el poder del Espíritu Santo y la lectura de la palabra, yo voy a enfrentar ese pecado. ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Salgo corriendo, como José. Este mensaje, Tato, el ejemplo se está volviendo real. Cuando yo discuto con mi esposa, yo puedo ser muy hiriente. Es más, nadie me va a superar siendo hiriente. Nadie. Pero eso está mal. Y yo me quiero parecer a Cristo. Y el Señor no me quita eso, chicos. Es que se me vienen las palabras perfectas para destruirte. Y hay un problema, aquí los que están casados me van a entender. Hay un problema con las mujeres. No sueltan el hueso, suéltenlo. Cuando el hombre les diga, mi amor, vamos a hablar después, hablemos después. Él sabe por qué lo está diciendo. Y yo le digo, mi amor, después, me vas a hacer pecar, después. Y de que hay que hablar ya, porque yo no puedo estar bravo con vos, porque Dios dice y Dios dice. Porque sabe por dónde metérseme. Si me nombra Dios, sabe que ahí yo voy a perder. Y le soy sincero, hay batallas que he ganado, hay batallas que he perdido, pero mi esposa está ahí de testigo. Corro por toda la casa. No. Y me encierro en el baño y me toca la puerta. Porque yo aprendí eso, yo estoy luchando, yo estoy tratando de hacer morir eso en mi carne. Y la lucha la hago yo, con el poder del Espíritu Santo, recordándome de la palabra. Los versículos me vienen a la mente, no quiero pecar, quiero serle fiel al Señor. Y estoy en esa lucha. Dios quiere en algún punto que tú empieces a luchar con tus pecados. Segundo testimonio, y con este terminamos. El de Pablo es fuerte, pero el del Hijo de Dios es más fuerte. Estamos en Getsemaní y todos conocemos el pasaje. En Lucas 22, del versículo 41 al 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si nosotros leemos todas las versiones de los evangelios acerca de este pasaje, nos daremos cuenta que no oró una vez, oró más de una vez pidiendo lo mismo. En una oración dijo: Abba Padre, todas las cosas para ti son posibles. Fundamento principal, el que vimos de primero. Dios es soberano, tú puedes hacerlo todo. Jesús sabía a quién le estaba hablando y lo conocía muy bien. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En Mateo, la segunda oración dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Pablo estaba pidiendo algo para él. Esto a mí me molesta, esto a mí me incomoda. Y quizás su motivación era correcta. Yo quiero predicar más libremente la palabra, yo quiero estar más tranquilo, yo no quiero que Satanás esté todo el tiempo a mí abofeteándome. Quítame esto para servirte mejor. Era un deseo personal. ¿Qué motivó a Jesús
a decir esto? Porque estoy seguro que la motivación de Jesús no fue la misma de nosotros, o no es la misma de nosotros ni parecida. Jesús estaba rogando que buscara otra forma, que Dios encontrara otra forma, porque lo que él tenía que enfrentar era separación del Padre. No era la cruz. Él no le tenía miedo a la cruz. Él estuvo todo su ministerio diciéndole a los discípulos: yo tengo que morir, yo tengo que morir. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, yo tengo que morir, yo voy a morir. Pero ya cuando está frente a la situación, y ya en el momento de la situación, es que se doblan las rodillas, es que tiemblan, es que empieza la ansiedad, porque ya llegó el momento. Y Jesús se asustó. Y el miedo no era estar preso, el miedo no era la corona de espinas, el miedo era me voy a separar del Padre. Yo en la eternidad, ¿cuántos años son la eternidad? Infinito. Ese es el tiempo que Dios tenía en comunión con el Padre. Y por primera vez, en un tiempo infinito, se tenía que despegar de él. Su oración fue tan santa y su deseo, su petición, su ruego fue tan santo que el ruego era: no me quiero separar de ti, busca otra manera. ¿Y la respuesta cuál fue? No. Pero Señor, yo estoy orando para que no te separes de mí. ¿Qué motivo más noble que ese en una oración? Debería la respuesta ser sí. Y sabemos y entendemos que aquí la respuesta es no. En el caso del apóstol Pablo, la respuesta del no se tradujo en contentamiento. Pablo se alegró de entender que cuando le decían que no, era por su propio beneficio. Pues cuando le decían que no, el poder de Cristo se manifestaba más fuertemente en él. Y la respuesta negativa a la oración de nuestro Señor Jesucristo fue para producir en él obediencia. ¿Cómo que obediencia si era el Hijo de Dios? Si era Dios mismo encarnado. Por la respuesta negativa de su papá, él aprendió obediencia. Hebreos 5, del versículo 7 al 9, uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Dice: y Cristo en los días de su carne, cuando estaba encarnado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y daba el ejemplo en el primer culto. Y discúlpenme si me tomo un poquito más de tiempo en esto, pero quiero que entiendan el contexto. Los que son papás, si tu hijo está asustado, temblando, llorando, con un ataque de ansiedad y de pánico porque no quiere enfrentar una cosa, ¿tú qué haces? Porque no quiere entrar en alguna parte, porque no quiere ver a una persona, tú la agarras y te lo llevas. Particularmente yo no podría hacer la respuesta que tuvo Dios. Dios vio a su hijo en un clamor, en un ataque de pánico, de ansiedad, sudando gotas de sangre y llorando, pidiéndole que por favor le diera otra salida. Dame otra forma. No quiero esta, dame otra. Piensa en tu hijo. Que tu hijo esté en esa situación diciéndote esto y tú le tengas que decir que no. ¿Saben que si Dios hace como nosotros hacemos normalmente con nuestros hijos, nosotros no estaríamos hoy aquí? ¿Saben que Hebreos a mí me muestra que la obediencia que aprendió el hijo allí era decir: mi padre sabe más? Porque Dios estaba pensando en ti que estás hoy sentado aquí. Está pensando en mí que estoy predicando hoy aquí. Estaba pensando en Robinson que está tocando el teclado. Y está pensando en todos los que estamos sentados aquí, todos los cristianos que están incluso siendo perseguidos en el mundo. Él pensó en ellos y le dijo a su hijo: no. Dios sabe más. Nosotros criticamos las respuestas de Dios y no sabemos la magnitud del alcance de esa respuesta negativa, que en su hijo se tradujo en la redención de la humanidad entera. Hebreo nos dice: y aunque él era el hijo, por lo que padeció, aprendió
obediencia. Y habiendo sido perfeccionado a través del sufrimiento, hay personas que dicen que los cristianos no deben sufrir. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, el Hijo de Dios sí, pero yo no. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser entonces el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Le dijeron que no, y por decirle que no, Él se convirtió en el autor, en el que tiene nombre sobre todo nombre, el que está sentado a la diestra del Padre, es autor de la eterna salvación, y somos todos los que creemos en su nombre, somos hechos hijos de Dios, algo que es imposible. Pero le tuvieron que decir que no. Le tuvieron que decir que no. Hay gloria en una oración que no se contesta como yo lo espero. ¿Cómo terminó la historia del principio? ¿Se acuerdan de la historia del principio? Estaba yo desconcertado, triste y muy decepcionado de la actitud de mi papá. Yo seguí insistiendo en hacer algo para sacar el carro del barro, cuando de pronto vi la luz de un vehículo que venía de regreso en mi dirección. Volví a hacer señales, pero esta vez me atravesé en el camino. No podía permitir que esta segunda oportunidad pasara de largo. El auto se detuvo. Era mi papá nuevamente, pero esta vez conducía un enorme tractor. Cuando le pregunté por qué no había parado la primera vez, él me explicó que me había visto, pero no podía detenerse porque habría quedado atrapado también en el barro. Así que había pasado a toda velocidad y fue a prestar el tractor de un vecino para volver en mi ayuda y poder sacarme. Lo que el hijo vio como un acto al pasar por su lado a toda velocidad y ni siquiera mirarlo, para el papá era el apuro por querer encontrar la solución para venir a ayudar a su hijo. Cuando estamos en apuros, pedimos ayuda desesperadamente a nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos ha parecido que Dios nos ignora, que no nos escucha o que nos abandona en medio de la desesperación. Sin embargo, nunca es como parece. Dios nos escucha y nos ve. Siempre tiene un plan para nosotros. Pero a veces no lo entendemos porque no aparece la solución en la forma y en el momento en que yo lo estoy esperando. Vamos a estar de pie. No duden de su papá. Tengan fe y paciencia. Espera. Tu Padre nunca te abandonará. Amén.